Uno debe estar preparado para un viaje hacia el conocimiento prohibido y revelaciones horripilantes al estudiar la Biblia de 2000 años de antigüedad, el libro de Enoc. Esta obra altamente controvertida ha generado debates durante siglos. Relata ángeles caídos sensuales, gigantes violentos, cosmología extraña y revelaciones que cambiaron el mundo. A pesar de describir acontecimientos anteriores al nacimiento de Jesús, el libro no está incluido en la Biblia actual, y algunos eruditos no lo consideran divinamente inspirado. Sin embargo, este libro, lleno de ideas aterradoras, fue encontrado en Abisinia, Etiopía, en 1773 e incluido en los escritos de la secta cristiana etíope. Se dice que este libro contiene visiones horribles sobre la humanidad, incluidas predicciones catastróficas que provocan escalofríos. ¿Qué otros secretos guardan estas páginas? Únase a nosotros mientras profundizamos en la Biblia de 2000 años de antigüedad, revelando capítulos perdidos de conocimiento escalofriante sobre la humanidad. El libro de Enoc. El libro de Enoc, también llamado Libro Etíope de Enoc, es una obra pseudoepigráfica del Antiguo Testamento que describe acontecimientos escritos mucho antes del nacimiento de Jesús. El manuscrito original de este antiguo libro desapareció a finales del siglo IV. Más tarde, en 1773, fue redescubierto en Etiopía. La secta cristiana de Abisinia, Etiopía, incluyó este libro en sus escritos y lo utilizó como referencia para su práctica. La obsesión de grupos cristianos heréticos como los maniqueos, que tenían una mezcla de elementos iraníes, griegos, caldeos y egipcios, también contribuyó a la supervivencia de este libro. Varios eruditos eclesiásticos han rechazado este libro, afirmando que contiene revelaciones que no están divinamente inspiradas. El antiguo libro de Enoc fue desterrado de la Biblia porque revela verdades profundas sobre la creación del mundo. Este libro contiene una lista de ángeles caídos sensuales, gigantes violentos, extraños hechos cosmológicos y otras revelaciones místicas que aún no han sido confirmadas por los eruditos bíblicos. Se cree que la historia de Enoc refleja muchas características de la mitología babilónica. Este libro de Enoc también ha sido confirmado como una colección de obras principalmente apocalípticas. ¿Quién es Enoc? Enoc es una figura bíblica y el patriarca que precedió al período antediluviano o anterior al diluvio del arca de Noé y el gran diluvio. Fue el tataranieto de Adán, el padre de Jared y el abuelo de Matusalén, la persona más longeva de la Biblia. El texto de Génesis capítulo 5, versículos 21 a 24, informa que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Este texto fue posteriormente interpretado por los eruditos bíblicos en el sentido de que Enoc fue llevado vivo al cielo. Según los registros, tenía alrededor de 365 años cuando Dios se lo llevó, como está escrito en Génesis 5, 22, 24. Solo él y Elías fueron aceptados por Dios en la Biblia sin experimentar la muerte. Enoc vivió en fe y justicia y obedeció la palabra de Dios hasta el más mínimo detalle. Dios quedó tan impresionado por su obra de fe y justicia que le evitó el dolor de la muerte. Enoc es un tema y pilar de muchas tradiciones judías y cristianas. Fue el autor del libro de Enoc y también fue considerado el escriba del juicio. Enoc es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas 3:37, en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 11:5 y en la epístola de Judas 1:14. En la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Ortodoxa Oriental se le venera como un santo, una figura a la que todos los cristianos deberían admirar. Algunos musulmanes comparan a Enoc con el profeta Idris en el Corán.
El viaje misionero de Enoc fue un precursor de la misión de Noé como predicador de la justicia y constructor del arca. Los rollos del Mar Muerto. El libro, escrito por Enoc, fue redescubierto en 1946-1947 por unos niños beduinos en una cueva de Judea mientras cuidaban sus ovejas cerca de la cueva. Uno de los chicos lanzó una piedra a una abertura en un acantilado y se sorprendió al oír un sonido al romperse. Por curiosidad, él y sus amigos entraron en la cueva y encontraron varias vasijas grandes de barro, 7 de las cuales contenían rollos de cuero y papiro. La cueva de Judea está situada cerca del antiguo asentamiento de Qumrán, en la costa noroeste del Mar Muerto, hoy conocida como Cisjordania. Los rollos fueron recuperados por anticuarios y eruditos que datan el texto en más de 2000 años de antigüedad. También se descubrieron muchos otros fragmentos de pergaminos en cuevas vecinas. El resumen de estos otros pergaminos suma entre 800 y 900 textos. Este libro de Enoc se divide a su vez en otros 5 libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones de los sueños y las cartas de Enoc. Estos libros tienen un total de 100 capítulos. El libro de Enoc es una colección de historias importantes. Una parte trata de los ángeles, de un árbol especial, de Jerusalén y del universo. La parte más interesante, sin embargo, trata sobre los ángeles caídos, que tuvieron relaciones íntimas con mujeres humanas y engendraron niños gigantes llamados Nefilim. Estos ángeles también enseñaron a la gente cosas progresivas, lo que condujo a un gran diluvio y destrucción. Nefilim significa caído. La gente los ve como figuras grandes, como gigantes. Esta idea proviene del primer libro de Enoc, un libro judío especial. Pero existe un debate. Algunos piensan que su tamaño se debe a su naturaleza sobrenatural, mientras que otros dicen que no es correcto creer que los ángeles o los demonios puedan tener bebés con humanos. Otra idea es que los Nefilim eran simplemente personas comunes y corrientes que se desviaron del camino. Algunos dicen que los hijos de Dios vinieron de Set, un buen hombre de la familia de Adán, y los Nefilim eran su familia que se apartó de Dios. Así, el libro de Enoc nos anima a pensar en los ángeles, los gigantes y los humanos de una manera realmente interesante. Los secretos de Enoc. Hay secretos ocultos en el libro de Enoc que suenan vagos y falsos para la humanidad. Estas irregularidades, secretos míticos no confirmados y misterios relacionados con la divinidad han llevado a los estudiosos de la Biblia a rechazar el libro de Enoc, haciéndolo inadecuado para los cristianos y el pueblo en general. ¿El conocimiento es verdadero o falso? ¿Son realmente sagrados para la mente humana? ¿Qué verdades ocultas revela que desafiarían la comprensión humana de la divinidad? El libro apócrifo de Enoc contiene varios misterios, incluyendo el origen de los demonios y los Nefilim, el misterio de Génesis 6:1-5, la razón del gran diluvio en Génesis, las leyes que gobiernan el sol, la luna, las estrellas y el viento, la rebelión de los ángeles contra Dios, la razón por la cual algunos ángeles cayeron del cielo, el secreto detrás del arcángel Uriel, los misterios de la creación, el reino milenario del Mesías y muchos otros misterios míticos. Los ángeles guardianes. El libro de Enoc contiene un relato de 200 ángeles guardianes que vinieron a la tierra y se volvieron malvados. En este libro también se mencionan los nombres de algunos ángeles y sus líderes. Entre estos nombres se destacan Shemijazá, Asael, Ramel, Artekov, Matarel, Ananel y Nefilim, el ángel que engendró a los híbridos, ángel humano. A estos ángeles enumerados se les hace referencia como los vigilantes malvados en el libro de Enoc. Se les llamó vigilantes malvados porque después de su caída del cielo,
vinieron a la tierra para realizar malas acciones contra la gente, para corromper las mentes de hombres y mujeres, y para tener relaciones sexuales con mujeres y hombres por igual. Otros ángeles guardianes también vinieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas, entraron en una unión antinatural con ellas y enseñaron a la gente conocimientos y prácticas prohibidas que eran ajenas a la mente humana. Algunos enseñaron a la gente el arte de la guerra y la fabricación de armas. Otros enseñaron a la gente los signos de la tierra. Algunos enseñaban astrología. Algunos enseñaron ciencia de las nubes, y la gente enseñaba las fases de la luna. Por ejemplo, Yecón fue uno de los malvados vigilantes del libro de Enoc que instigó y sedujo a los otros vigilantes para tener relaciones sexuales con humanos. Sus ayudantes fueron Asbel, Gadrel, Penemue y Casdaye. Todos ellos fueron identificados como Satanás individuales y guardianes del pecado. El misterio de la creación. Se dice que la historia de la creación le fue revelada a Enoc cara a cara. Antes de la creación, se sentaron las bases de todas las cosas creadas, y después, todo lo sacó de la nada y de la oscuridad más profunda. Él creó un trono para sí e hizo los cielos y la tierra. El Señor creó un trono para sí mismo. Él endureció la gran piedra de las aguas hasta convertirla en una estructura sólida sobre las aguas. El Señor creó los ejércitos de seres intangibles a partir del fuego, y los reptiles, las aves, los peces, los animales y la vegetación hasta que finalmente creó al hombre. Esto se puede ver en los capítulos 28 a 29, cuando Dios enseñó a Enoc acerca de los misterios de la creación. El Señor también le dijo a Enoc, como se ve en los capítulos 24 a 26. En el capítulo 41, 1 a 3, Enoc relata su experiencia de la creación y dice: estas revelaciones del libro de Enoc sobre el misterio de la creación aún no han sido confirmadas por los eruditos bíblicos. Muchos de los primeros padres de la Iglesia tampoco lo consideraron exacto. La carta de Enoc, la parte final del libro de Enoc, que comprende los capítulos 91 al 108, se conoce como la Epístola de Enoc. Aunque las cartas del Nuevo Testamento de la Santa Biblia se conocen como las cartas del apóstol Pablo, las cartas del libro de Enoc no se consideraban cartas. Más bien, implican las últimas palabras de Enoc a su hijo Matusalén. La parte principal de la carta de Enoc habla de su visión de ser arrebatado por Dios. Amonestó a sus hijos y a su familia sobre la necesidad de caminar en rectitud, justicia y fe. Aquí habló acerca del gran diluvio que ocurriría más tarde en los días de Noé. Habló del juicio de los malvados en el diluvio y del juicio final, enfatizando la resurrección de los muertos, como se ve en los capítulos 91, 13 a 14. En la epístola de Enoc se enumeran 6 oráculos contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. La carta consta de 2 capas, una protocarta con una teología cercana a la enseñanza determinista del grupo de Qumran y una parte algo posterior de los capítulos 94, 4 y 104, 6, que señala la responsabilidad personal de los individuos y a menudo describe a los pecadores como los ricos y a los justos como los oprimidos, un tema que también se encuentra en el libro de las parábolas. El nacimiento de Noé es una parte que aparece en los fragmentos de Qumran, separada del texto anterior por una línea en blanco, lo que lo hace parecer un apéndice. Narra el diluvio y Noé, quien nace con apariencia de ángel. El apéndice final del libro de Enoc no se encontró en Qumran y se considera obra del último editor. Destacó la generación de la luz en contraste con los pecadores que están destinados a la oscuridad. ¿Por qué se escondió el libro? Muchos de los primeros padres de la Iglesia
como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo y Atenágoras, que escribieron alrededor del año 200 después de Cristo, afirmaron que el libro de Enoc fue rechazado porque contenía profecías sobre Jesús que no podían confirmarse adecuadamente. Fue excluido de los cánones formales del Tanaj, la Septuaginta y el Deuterocanon. La razón principal del rechazo del libro de Enoc por parte de los judíos fue que contenía enseñanzas contradictorias de la Torá, que es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, por definición, significa simplemente las leyes y enseñanzas del judaísmo. El libro de Enoc fue ampliamente leído por los primeros cristianos en el siglo IV después de Cristo, hasta que las autoridades eclesiásticas lo prohibieron y prácticamente desapareció. Debido a sus enseñanzas y doctrinas irregulares, fue excluido del canon bíblico. Comparte tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más vídeos.